Yo, a ver, me llamo Victoria de Álava, soy docente de facultad, pero estoy acá porque actualmente estoy haciendo mi tesis de posgrado en movilidad urbana sostenible y vengo a charlar un poco con ustedes, a contarle como algunos aspectos que yo entiendo que son claves para entender qué es la movilidad urbana sostenible y ojalá entusiasmarlos como me entusiasma a mí este tema que me parece eh, muy, muy interesante. ¿Tengo para compartir pantalla? A ver. Si no te habilitamos, a ver, por las Sí, dudas. me dice solamente que puedo, a ver. Sí, pará. Te hacemos coanfitriona por las dudas. A ver, ahí. Perfecto. ¿Ven ahí? Sí, buenísimo. Bueno. Ay, denme un minuto, disculpen. Pero denme un segundito. Y para los que preguntan, como todas las clases, van a estar la presentación en EVA y la grabación de la clase. Todo el material siempre ha estado listado. Todavía no está, pero va a estar. Profe, yo no escucho nada de lo que estás diciendo. Sí, No se sé si escucha todo medio Yo sí te corrompido. entiendo, no sé por qué, pero te entiendo. Va a estar Se toda la escucha información raro, en el pero... EVA y va a estar también la parte teórica. Yo Aún no también lo está, entendí. obviamente, pero va a estar. Así que Claro. tranquilo. No está, pero estará. Gracias por las aclaraciones, entonces. Por los intérpretes. Primero que nada les pido disculpas porque yo tengo una obra al lado de mi casa. Ahora está tranqui, pero es probable que en algún momento sientan una obra. Esperemos que no sea muy, muy molesto. Hay Bueno, una profesora que tiene un taladro también, no se preocupe. bien, esperemos que los amigos de la obra Esa decidan. fui yo. Y también voy a tener una obra la semana que viene, así que a partir de la semana que viene vamos a estar igual, Victoria. ¿Cómo Hola andás? Susana, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien. Te extrañamos. Sí, yo los extraño también. No mencionaste que vos sos parte del equipo docente. ¿Cómo? Que no mencionaste que sos parte No del equipo mencionaste. docente. Bueno, sí, claro, ustedes son quienes hacen ingreso, yo soy parte de T1, pero momentáneamente, como estoy haciendo mi tesis, estos semestres no estoy formando parte. Por eso conozco a los demás y los extraño porque hace bastante que no los veo. Bueno, ¿vamos a arrancar? A mí me parece que lo primero para entender a la movilidad es hablar del tiempo, porque es una componente fundamental como para empezar a entender a la movilidad. Entonces, cuando hablamos de tiempo, está bueno irnos un poquito para atrás y pensar cuál es la concepción que nosotros tenemos del tiempo, y para eso está bueno un poco pensar en esto, ¿no? Cómo a partir de la Edad Media no existía la necesidad de medir la forma exacta del tiempo, porque la jornada de producción agrícola estaba determinada básicamente por la presencia o la ausencia de luz solar, ¿no? De luz natural, y por aspectos meteorológicos, y por ciclos de siembra, y, o sea, la producción se regía básicamente por los ciclos de la naturaleza y por los ciclos solares. Y estos tiempos, estos ciclos, eran los que determinaban los tiempos de vida. Con el correr de los siglos, se puede ver cómo el trabajo industrial aún estaba orientado y definido por el tiempo que era necesario para realizar cada tarea, y que fue recién a partir de los avances tecnológicos que presentó la revolución industrial que los procesos productivos comenzaron a incorporar la variable del tiempo, acortando mediante el uso de nuevas tecnologías los procesos de ejecución de una misma tarea. O sea, estas introducciones tecnológicas lo que hicieron fue permitir que tareas que se ejecutaban en mucho más tiempo se pudiesen acortar en el tiempo. Otra cosa muy importante fue que la revolución industrial trajo también apareada con ella la presencia de redes de infraestructura eléctrica y de gas, y que esto, ¿en qué se traduce? El que se llevó a las ciudades la iluminación artificial
Y a partir de este fenómeno se empezaron a desdibujar los límites entre el día y la noche, esto que les hablaba de la Edad Media, y por este motivo se amplió de forma exponencial el espectro de tiempo destinado a trabajos y a procesos productivos. O sea, la realización de las tareas cotidianas ya no dependía de que hubiese sol, porque ahora teníamos luz artificial. Entonces, esto significa de que el sol dejó de organizar los ritmos naturales de las personas y el tiempo destinado a los procesos productivos se expandió. A finales del siglo XIX, al tiempo se le empieza a asociar también otra componente que es esencial para el tema de estudio, que es la movilidad, que es la componente de la velocidad. Ya que ahora, gracias a los avances tecnológicos, puedo producir todo el día, porque yo no me rijo por los ciclos de la naturaleza, la pregunta es, ¿cuán rápido puedo producir y cuán rápido puedo acelerar los procesos para seguir produciendo? Esta velocidad, de la que yo les menciono, se hace presente no solamente en la aceleración de los procesos industriales, sino también en los desplazamientos y comunicaciones, a través de la invención del automóvil, los tranvías eléctricos, la radio, y está asociado a la idea de progreso, al punto tal que permean las esferas del arte con la vanguardia futurista, que capaz que la conocen del liceo o la están dando en algún otro curso, que eran enamorados de las máquinas y de la velocidad, y que en su manifiesto decían que afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, que es la belleza de la velocidad. Entonces, si bien es indiscutible que la evolución histórica, que acá es como súper rápido y está presentada como a modo de titular, los modos de transporte mecanizados se transforman en un motor de crecimiento de las ciudades acortando distancias, es importante también establecer que más allá de la conquista de la velocidad, el tiempo, nuestro tiempo, es un bien escaso, es un recurso no renovable, ya que no se produce, sino que se consume. Nuestro tiempo es finito, y que independientemente de los avances tecnológicos, será el territorio el soporte que determine cuánto tiempo de vida invertimos para satisfacer nuestras necesidades y deseos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, si bien movernos implica tiempo, no viajamos en el tiempo, nosotros viajamos en el espacio durante el tiempo. Entonces, el espacio, la manera en que nosotros producimos y construimos y pensamos ciudad, es fundamental para pensar este tipo de cuestiones sobre cómo el tiempo, que es un recurso finito, se administra. Entonces, voy a esta pequeña definición que dice que el territorio comprendido en todas sus dimensiones, desde lo sociológico, económico, geográfico y por supuesto desde lo físico, es el soporte a través del cual empleamos nuestro tiempo para estar en los diferentes lugares, para acceder a los espacios satisfaciendo nuestras necesidades y deseos. Otro tema fundamental es hablar de los cambios. De los cambios hay dos conceptos muy grandes asociados a la movilidad, que les voy a contar ahora. Y bueno, más allá de que esto es una simplificación de lo que les venía contando de un proceso histórico que es mucho más complejo, me parece que está bueno como para empezar a adentrarnos en la temática. A partir del siglo XIX, vieron que es como un siglo en el que hubo muchos cambios. Las ciudades europeas habían crecido exponencialmente con la migración de población rural hacia zonas urbanas en busca de trabajo. Los nuevos medios de producción habían transformado la forma urbana existente y las ciudades se habían comenzado a convertir en grandes áreas degradadas de fábricas, poco salubres para ser habitadas. Bajo este panorama aparecieron los urbanistas modernos, que también me imagino que ya de ellos deben haber escuchado hablar y los deben tener en otras materias, cuya voluntad era modificar el caos de la ciudad actual por un todo ordenado, y esto quedó explicitado en la famosísima Carta de Atenas, en donde se postula que las claves del urbanismo moderno se contienen en 4 funciones: habitar, trabajar, recrearse y circular. Esta separación casi quirúrgica de las funciones que se hacen sobre la ciudad en esta lógica de producción de ciudad moderna estaba muy ligada con los nuevos procesos productivos del Fordismo y de la producción en cadena. Yo no sé si vieron Tiempos Modernos, esta película de Chaplin, pero tiene como una parte muy icónica que Chaplin hace de obrero de una fábrica de este proceso fordista, donde es una persona cuya única tarea
en la cadena de ensamblaje es ajustar tuercas, está todo el día ajustando tuercas, y en un momento llega a distinguir qué es lo que forma parte del proceso productivo de lo que no, y comienza a perseguir a las mujeres con grandes botones y le quiere ajustar los botones. Es como... es muy gracioso. Bueno. A ver. Entonces, bueno, me interesa hablar un poco del concepto clásico del transporte, del paradigma del transporte y de la ciudad del automóvil. Veníamos hablando de la ciudad moderna, y por supuesto que el modelo de transporte de la ciudad moderna también está directamente relacionado con las lógicas del Fordismo, de este capitalismo clásico, donde todo se hace por partes. Y... denme un segundito. Y por eso se buscaba lograr una estructura continua, uniforme, estandarizadora, que organizara todo el territorio bajo una gran malla de orden, como podemos ver en este proyecto de la Ville Radios de Corbusier, que es del 22. La estructura jerárquica de estos sistemas se regía bajo dictámenes propios de cada nación, y era de interés que las infraestructuras, autopistas, carreteras, redes ferroviarias, estuvieran arraigadas al territorio, porque la lógica productiva de la ciudad moderna operaba de esta misma manera, ya que la localización específica de actividades productivas estaba estrechamente vinculada con su entorno inmediato. La fábrica producía todo en un territorio concreto, y ese territorio concreto estaba asociado a la producción de la fábrica. Acompañando esta mirada, el avance tecnológico en esto de las 4 funciones y de las lógicas de producción fordistas, el avance tecnológico en el mercado automotriz, estamos hablando de esto es primera mitad del siglo XX, ¿no? El avance tecnológico del mercado automotriz de mediados del siglo XX tuvo como consecuencia en países como Estados Unidos una producción masiva que se tradujo en el acceso popular al automóvil. En este escenario, las infraestructuras viales asociadas a vehículos particulares adquirieron una carga simbólica de libertad sobre la cual se construyó la idea de progreso y desarrollo de un país entero. Esta idea de progreso también, así como en los futuristas permeaba ese encantamiento por la velocidad, la idea de progreso y de libertad, esta narrativa que se construye a través de la mística del automóvil, permea también en el arte, donde, por ejemplo, en esta novela del 57, no sé si la conocen, del escritor beat de Jack Kerouac, que se llama On the Road, en el camino, la historia está narrada en torno a una serie de viajes de carretera por todo Estados Unidos, o no solo en la literatura, también en el cine, con películas como Easy Riders o Thelma y Louise, que son películas en las que sus personajes pretenden encontrar la libertad en la ruta, y donde la experiencia de viaje es otro protagonista. Empiezan a aparecer y empiezan como a fraguar este concepto del ideal de progreso y de libertad asociado al automóvil. Por otro lado, en esta misma línea narrativa, el transporte público se representa como un espacio de encuentro con lo desconocido, con el miedo y con la inseguridad. En esta película, que si no la vieron se las recomiendo, que se llama The Warriors, que es del 79, toda la película transcurre en un subte, básicamente en el subte de Nueva York, que es el hábitat natural de pandillas de Nueva York, es básicamente eso, y podemos ver cómo estos pandilleros neoyorquinos acosan a esta pobre señora que viaja en el subte, pero también en esta narrativa, el transporte público es el espacio de las minorías y es un campo de disputa social. No sé si conocen la historia de Rosa Parks, pero es bastante paradigmática, es la historia de una mujer negra que en el 55 se negó a cederle su asiento a un hombre blanco en el ómnibus, y este pequeño hecho de subversión desató un movimiento por los derechos civiles antisegregacionistas muy, muy importante. Pero bueno, volviendo a lo anterior, a ver si esto le puedo dar play. Volviendo a lo anterior, la ciudad moderna se caracterizó por entender el transporte desde la utilización de opciones mecanizadas, y por este motivo la planificación de las redes estaba asociada básicamente al diseño y ordenación de la circulación de vehículos motorizados. Les recomiendo los videos de esta época de propagandas de automóviles, porque en todo se ilustra esto, cómo
se va paseando con esta cosa como de flaneur, pero en realidad motorizado, que va desplazándose por la ciudad. Son muy interesantes. Hay un montón además. ¿Va? Y Perdón, eso es ¿sí? en la edad moderna, ¿no? Eso es en la ciudad moderna, sí. Y como se puede ver en este video que les acabo de mostrar, en el paradigma clásico de transporte, el objeto de estudio, como podíamos ver y como podemos ver también en esta diapo, el objeto de estudio es siempre un hombre, como podemos ver en estas propagandas, pero no solamente es un hombre, es un hombre genérico, es un hombre blanco de 30 y largo, 40 años, de clase media, que va de su casa en los suburbios al trabajo en la ciudad, como se veía en el video, y básicamente eso es lo que hace ese viaje, es un individuo genérico haciendo un viaje programado y pendular. Otra cosa que es muy graciosa y súper sexista también, en esta propaganda dice mink coat for father, o sea, el abrigo de piel para papá. Es como, también como tiene un valor, ¿no? Tiene un valor de uso, pero además tiene un valor en sí mismo, es como un símbolo de estatus, no solamente es un símbolo de libertad, sino que acá entra también un símbolo de estatus y muy asociado al género. Otra componente fundamental de esto, del paradigma del transporte clásico, es la idea de crecimiento ilimitado. Y esto no solamente en el transporte, esto es un paradigma que ustedes ya deben venir trabajando en la T1 hace rato, que es esto del crecimiento ilimitado, que se puede producir y consumir infinitamente. Y que puntualmente en el transporte lo que vemos es esto, podemos producir y consumir infinitamente, ilimitadamente, pero de repente el acceso masivo al uso particular y el consumo masivo de automóviles particulares empieza a dar problemas clarísimos, entre ellos un modelo de ciudad dispersa, que es esto, ¿no? Este modelo de ciudad, de suburbios y de ir a trabajar a la ciudad, empieza a generar esto, una ciudad que es muy, muy poco densa y es muy dispersa, y donde las distancias cada vez se agrandan más. Pero también tiene dos problemas que son clarísimos. El primero es el tráfico, que les voy a mostrar este video porque es impresionante. Could this be the world's worst traffic jam? We got traffic. This epic sight was the 405 freeway in Los Angeles Tuesday night. It's a highway infamous for gridlock, but nothing ever like this. From the air, it looks almost beautiful. But don't tell that to anyone caught up in this nightmare who went on social media to vent their frustration. Are you sure that's traffic? Maybe they decorated the 405 with Christmas lights. And this, it's called the 405 for a reason. It takes you 405 hours to get anywhere. Headline. Bueno, básicamente, les cuento, en el video lo que se puede ver es como el relator vieron que en algunos países tienen estas personas que son como relatores del tráfico, y desde un helicóptero van narrando el estado de carga de las principales vías de circulación de las ciudades. Y en este caso se puede escuchar cómo el relator de tráfico de este informativo, esto es en Los Ángeles, se refiere a una congestión de las principales autopistas como que parecen luces de Navidad, que nunca habían visto un embotellamiento de esas características, y después hace alusión, la autopista se llama la 405, pero dice que los locales le llaman la 4 o 5 porque lleva 4 o 5 horas salir de ella cuando se embotella de esa forma. Otro de los problemas muy importantes de esta concepción del transporte clásico, y quizás es más importante aún, son los conflictos ambientales, que se derivan de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que se ponen de manifiesto con la crisis energética de 73, en donde se pone en cuestión el uso de recursos finitos, y el paradigma clásico del transporte empieza a verse cuestionado, y entrar en debate, encontrando soluciones levemente mitigadoras en cambios de tecnologías. Empezamos a discutir de si tenemos que manejar
si la fuente de energía primaria debería ser de combustible fósil, entonces empiezan a haber como algunos virajes tecnológicos hacia la electrificación, y también en políticas de restricción de uso, que son, por ejemplo, algunos países tienen restricción de circulación según patente. Entonces, ciudades como el DF o como San Pablo, según el número de patente, el día que el auto puede estar en la calle. Esta manera de resolver el tráfico y la congestión de automóviles en las vías de circulación de la ciudad, en realidad es un arma de doble filo, porque lo que hace es que quienes pueden tengan 2 autos con matrículas distintas, y entonces siempre tienen, o sea, duplica el parque automotor, que justamente lo que trata de hacer es reducir, porque las vías están saturadas, porque el parque automotor es tan extenso que no las soportan. Entonces, con esta escasa incidencia de soluciones presentadas, se pasa a incorporar e incentivar el uso de nuevas formas de transporte público y colectivo. ¿Se acuerdan del transporte público y colectivo? Ese lugar que daba miedo y que era inseguro. Bueno, capaz que él se necesita. Y se empiezan a ensayar nuevas estructuras multimodales para cubrir el territorio con diversos modos de desplazamiento. Capaz que el auto no puede solucionar todo. Entonces, en este escenario donde no solamente circulan automóviles, el concepto de transporte empieza a quedar obsoleto y empieza a aflorar un nuevo término, que es el concepto de movilidad. Entonces, veníamos hablando del transporte clásico, del paradigma del transporte clásico, y ahora vamos a hablar un poco de este nuevo concepto de movilidad. Este concepto de movilidad ya forma parte está más asociado no a la ciudad moderna, sino que empieza a adaptarse en esto que le podemos llamar la postmetrópolis, le podemos llamar la ciudad postmoderna, le podemos llamar la ciudad contemporánea. Van a encontrarlas llamadas de muchas formas, pero básicamente es la ciudad de estos nuevos modelos de producción que a los efectos de esta clase le vamos a llamar capitalismo avanzado, que ya no es ese modelo de producción fordista, sino que es ese modelo de producción que todos conocemos, que básicamente está deslocalizado en el territorio y que produce para hacer cualquier cosa que tengamos al lado. No sé, veo el termo, el cuerpo del termo se hace en un lugar del mundo, la tapa del termo se hace en otro lugar. O sea, no existe una fábrica como antes que producía un termo al lado de la ciudad y era la ciudad de la fábrica que produce un termo, sino que está todo deslocalizado geográficamente hablando. Este capitalismo avanzado, según un autor que se llama Manuel Castells, opera bajo el modelo de sociedad en red, y por este motivo podemos ver que el crecimiento de los sistemas que sustentan a esta sociedad en red y que permiten su permanente evolución, están muy arraigados a las redes ya sea de comunicación o de desplazamiento. El acceso continuo a la información que habilita modelos, o sea, este modelo en red, esto de la geografía deslocalizada que les venía hablando, existe porque también existe la posibilidad de que nosotros en este momento estemos teniendo una clase estando cada uno en su casa y todos deslocalizados, ya se pierden un poco las barreras espaciales. Entonces, este acceso continuo a la información que se necesita para que esto suceda habilita modelos de respuesta que acortan las distancias. De hecho, ninguno perdió tiempo desplazándose hacia ningún lado, pero sobre todo acorta el tiempo, y este último factor es determinante, ya que exige la demanda inmediata de respuestas. Si se nos llega a caer internet, nos volvemos locos. Se trata de la realidad en que vivimos, en donde no hay tiempo de perder, porque ser lentos nos hace menos productivos. Y este encanto por el inmediatismo disfrazado de eficiencia tiene su correlato material en el territorio, donde la demanda de más vías de conectividad, más rápidas, más grandes, debe ser atendida en cualquier región que quiera formar parte de este mundo globalizado. Entonces, estas nuevas ciudades en las que vivimos, que les podemos llamar ciudad contemporánea, postmetrópolis, como quieran, existe en la medida de que hayan redes de conectividad que las vinculen. Redes de conectividad que pueden ser redes virtuales, o sea, redes de conectividad tecnológicas para conectarnos y hacer lo que estamos haciendo ahora, o redes de conectividad físicas, para que podamos ir, si esta clase tuviese lugar en la facultad, para que todos pudiésemos acceder a la facultad y llegar a través de redes de conectividad físicas.
Bueno, entonces, ¿qué es la movilidad? Este nuevo concepto que forma parte de un nuevo paradigma. La movilidad, esta es una definición que está buena, hay un montón de definiciones, los invito a buscarlas, pero esta me parece que está buena, que dice que la movilidad es una actividad generada por las necesidades y deseos de las personas y surge como consecuencia de la localización de distintos recursos o actividades en el territorio y de la propia configuración de la ciudad. Esto viene muy asociado a lo que les decía al principio. No viajamos en el tiempo, viajamos en el espacio, y viajamos en el espacio porque necesitamos satisfacer una necesidad. Y el tiempo que destinemos a satisfacer esa necesidad va a determinar de la localización de los distintos recursos o actividades en el territorio y de la propia configuración de la ciudad. Este concepto, movilidad, que tiene tan solo unas pocas décadas de edad, deriva de la para nada fortuita transformación del término clásico de transporte frente a la complejización de la ciudad contemporánea y marca un cambio de paradigma en cómo se conciben los desplazamientos que las personas realizamos en las ciudades. El principal quiebre entre estos conceptos es la incorporación de medios de transporte no mecanizados y amigables ambientalmente hablando. Bajo este nuevo paradigma, el análisis deja de lado al objeto, que era el automóvil, para darle paso al sujeto, que es el usuario. Por este motivo, el alcance del foco de estudio se amplía exponencialmente, ya que ahora, además del conductor de un vehículo individual privado, también tenemos que tener en cuenta a los ciclistas, a los usuarios de monopatines, a los skates, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta a los peatones. Les quiero mostrar un video que lo deben haber visto, porque esto es un spot publicitario que circuló bastante y en varios medios, y que no fortuitamente ilustra un poco de lo que les voy a hablar. Okay, hold up, wait a minute, all good just a week ago. Crew at my house, and we party every weekend. So, on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Go, why is you lying? Girl, why you move faster? Yeah, mi casa, su casa. Got it stripped it like Gaza. Got so high on volcanoes, now the flow is so lava. Yeah, we spit that saliva. iPhone got message from Viber. Sorry, I'm just scared of the future. Oh my God, my favorite. No matter what you say or what you do, I'm gonna let other feeling through. Got these something, got me right by your side. It doesn't look bad, hold up. Yeah, mi casa, su casa. Bueno, esta propaganda, este video se llama Sin Fronteras, y es un spot publicitario que deben haber visto desde Claro, una compañía de telefonía celular, donde se ponen de manifiesto muchas de estas cosas de las que venimos hablando y de las que vamos a seguir hablando. Que como pueden ver, se ve la multiplicidad de modos de desplazamiento. Hay gente que camina, hay tranvías, hay ómnibus, hay autos, hay trenes, hay bicis, hay skates. Como pueden ver. Después hay referencias bastante literales sobre la componente ambiental y de cambio climático, como Greta Thunberg, o de repente menciones de que el fracking está mal. También aparece contaminación de ríos. Y otra componente es que hay una especie de reivindicación a la conectividad retratando referentes icónicos de la movilidad en ciudades del mundo. Aparecen los taxis del DF, que son icónicos, no sé si tengo diapo de eso. Los taxis del DF son estos que tienen como la cabecita rosada, o aparecen los tranvías de San Francisco. También aparece una parada en Buenos Aires de subte que emula justamente, es como una réplica de lo que son las paradas de Art Nouveau del metro parisino. Hay como guiños a íconos de la movilidad. Después, otro aspecto esencial de este spot es que en este nuevo paradigma de la movilidad se reconoce la complejidad del sujeto de estudio, esto que les venía diciendo. El transporte clásico tiene un usuario heterogéneo, que es un hombre blanco de clase media entre 30 a 40 años, mientras que el paradigma de la movilidad reconoce la complejidad del sujeto de estudio, y el diseño de redes no se basa en un individuo genérico, sino que detecta grupos de patrones de comportamiento diversos.
Aparecen mujeres, aparecen niños, aparecen estudiantes, aparecen adultos mayores, aparecen personas con limitaciones físicas, y sus desplazamientos múltiples y complejos que en la actualidad ya no responden directamente a viajes de residencia de tu casa a un lugar de trabajo. Toda esta gente no hace un viaje pendular, tiene viajes mucho más complejos. En el spot podemos ver usuarios heterogéneos, aparecen cuestiones raciales, aparecen... o sea, lo que trata es como de no ilustrar este consumidor genérico que es el hombre blanco, sino que lo que se hace es reconocer a la heterogeneidad, y aparecen diferentes razas, aparecen mujeres, jóvenes, colectivos LGTBQ, y además hace alusión a preferencias de consumo diversas, haciendo alusión al veganismo, etc. Entonces, el cambio de paradigma del transporte hacia el de la movilidad supone además una mayor granularidad en el estudio de los modelos, ya que la nueva unidad de análisis son las personas, y son las personas entendidas desde la diversidad, y sus desplazamientos entendidos desde la complejidad. Por este motivo, el enfoque metodológico de la movilidad propone abordajes integrales y multiescalares, que me imagino que son palabras que también vienen trabajando acá en la T1. Entonces, eso es la movilidad. ¿Qué es la movilidad sustentable? Hemos venido mostrando un poco la manera en que las personas nos desplazamos en cómo la manera en que las personas nos desplazamos en el territorio impacta tanto nuestras vidas como a nuestro entorno. Por ese motivo, cuando hablamos de movilidad sustentable, nos referimos a una manera de entender a estos desplazamientos desde una mirada compleja que comprende a los diferentes ejes que componen a la sustentabilidad. Entonces, la movilidad sustentable debe contemplar que los desplazamientos de las personas tengan asumidas las problemáticas que vienen atadas con las diferentes dimensiones que componen a la sustentabilidad, que son la ambiental, la social y la económica. Grosso modo, después podemos desglosar un poco. ¡Ay, hijo de puta! ¿Ahí? ¿Sigo? Sí, tenía el micrófono encendido por error, nomás, ¿sabes? Sí, Ok. yo ya se lo apagué. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de movilidad sustentable desde el punto de vista ambiental, nos referimos a esto, lo que veníamos contando, los problemas que tenía el problema del paradigma del transporte clásico, que básicamente es buscar limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar el consumo de energías no renovables, minimizar el uso del espacio público, minimizar la generación de contaminación sonora, estimular el uso de la multimodalidad con énfasis en los métodos de desplazamiento pasivos. Desde el punto de vista económico, la movilidad debe ser económicamente accesible, debe operar de forma eficiente y competitiva, acortando tiempos y distancias y evitando viajes innecesarios, debe buscar la diversificación en la oferta de modos de desplazamiento, esto de que no todo es un auto, y debe colaborar con el desarrollo de la economía y de la competitividad. Y finalmente, desde el punto de vista social, la movilidad sustentable permite el acceso a la ciudad y a la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, esto de cómo yo destino mi tiempo, o cómo la ciudad está armada para que yo dedique tanto tiempo para cumplir una necesidad específica, o un deseo específico. La movilidad sustentable desde el punto de vista social es segura y es equitativa, y se piensa desde la singularidad, con una perspectiva de género, con accesibilidad universal, en base a rangos etarios, aspectos socioeconómicos, etc. Lograr un equilibrio entre todas estas variables es un proceso complejo que, si bien se ha comenzado a ensayar, aún nos encontramos bastante lejos de conseguir. O sea, esto que les estoy diciendo muchas veces es más una manifestación de deseo que un caso concreto. Pero bueno, es un camino en el cual hay que construir en dirección de modo tal de lograr que estas cosas eventualmente sean posibles. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y que obviamente que más allá de que todo esto que les estoy diciendo, la realidad es que seguimos bajo un modelo que tiene un foco dominante en el automóvil particular, porque más allá de que haya un viraje conceptual desde el transporte a la movilidad, seguimos teniendo un foco como modelo dominante en el automóvil particular, que tiene muchas consecuencias, pero entre ellas una que a nosotros como arquitectos nos tiene que interesar, que es que tiene un muy bajo índice de persona por metro cuadrado.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, y esto se pone más interesante bajo el lente del distanciamiento social, porque evidencia la problemática. Cuando hablamos de uso por metro cuadrado, y cuando estamos aplicando el distanciamiento social, es mucho más fácil ver, o es mucho más fácil hacer entrar en debate, qué porción de espacio público estamos usando, y este ejemplo es como muy bueno, empezás a ver en un gran parque, en realidad, bajo el lente de distanciamiento social, cuál es la porción que efectivamente uno puede usar, si todos queremos usar un pedacito de parque, o sea, se empieza como a entender cuál es la carga que admiten los espacios públicos, y esto nos permite darnos cuenta que el espacio público es limitado, también es finito, es lo que es, y se suceden un montón de actividades en su superficie. Entonces, estas intervenciones nos permiten reflexionar sobre la capacidad de carga de estos espacios y nos ayudan también a pensar y a problematizar sobre cuántas personas pueden circular por una vereda respetando el distanciamiento social, o qué cantidad de personas pueden estar en un parque o en la playa sin romper una barrera sanitaria, y a la vez nos invita a pensar qué proporción de estos espacios están cedidos al automóvil. En este sentido, esta diapo es un gráfico que está muy bueno, que es deficiencia de uso del espacio de transporte urbano según vehículo. Y acá podemos corroborar cómo un auto que circula con un solo pasajero ocupa 60 metros cuadrados, que es más del doble de un ómnibus que va con 15 pasajeros que ocupa 28 metros cuadrados, y que además dista muchísimo del metro cuadrado que ocupa un peatón circulando. Esta diapo también está buena, esto ya es local, esto lo hizo la Intendencia de Montevideo, y es el espacio necesario para trasladar a 6 personas según modo de transporte. Ahí tenemos 60 autos, un ómnibus que va con carga llena, o 60 ciclistas. Es como muy clara la diferencia de esto de la disputa de lo que es el espacio público según el modelo de transporte. Entonces, aparece como un poco esto de las nuevas jerarquías. Y la movilidad sustentable, entonces, lo que plantea es invertir la pirámide clásica de transporte, y volcarla, que en su foco de prioridades e inversiones colocaba el automóvil particular y en su pico dejaba el peatón, y reformular el esquema en base a una forma inversa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es pone especial atención en el diseño de infraestructura de espacios destinados al peatón, y trata de desincentivar al uso del automóvil de forma particular, ya que la infraestructura orientada al automóvil es de alto costo en relación a su uso, y acceden a ella en su mayoría quienes tienen modos de transporte mecanizados. Entonces, básicamente la pirámide lo que quiere es poner arriba del todo, en su foco de intención más grande y de estudio y de trabajo y de inversión, a los peatones, luego a los ciclistas, después al transporte público, después al transporte de carga, y por último el transporte particular privado. Otra estrategia de acción que plantea la movilidad sustentable es operar bajo lo que se denomina la ciudad de los 15 minutos. Estos temas, por suerte, están cada vez más en agenda, y si escuchan un poco las noticias, el informativo, qué sé yo, estas cosas se empiezan a colar, lo cual es una buena noticia, porque cuando yo arranqué mi tesis hace más tiempo del que me hubiese gustado, estas temáticas estaban las iba descubriendo, ¿no? Realmente no estaban en agenda y no se hablaba de esto, y ahora es bastante más común. La ciudad de los 15 minutos es un modelo que reivindica el derecho a la cercanía, y propone que todas las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana no disten más de 15 minutos de caminata o bicicleta de nuestros hogares. Está bastante claro el esquema, ¿no? Pero bueno, de mi casa ir caminando al trabajo o ir en bici al trabajo, que entre el trabajo y donde estudio no hayan más de 15 minutos, que el gimnasio quede cerca, no sé, que hacer las compras en no más de 15 minutos, o sea, desplazarnos en la medida de lo que nos sea posible en la cotidianidad, a pie o como mucho en bicicleta. Pero bueno, la movilidad, igual que otros ejes que ya se han presentado en el curso, es una temática compleja que debe tener un abordaje interescalar. Entonces, si bien este modelo es deseable,
también interesa pensar cómo se resuelven las actividades que quedan por fuera de los 15 minutos. Porque en la vida cotidiana no todos necesitamos tener, no sé, por decir algo, un cine a 15 minutos. Porque no vamos cotidianamente, no es una actividad que hacemos todos los días, pero sí deberíamos tener un lugar de estudio a 15 minutos, por ejemplo, de educación básica y media, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando las actividades que queremos hacer trascienden los 15 minutos? Que es cuando se vuelven más específicas, cuando uno quiere atenderse como un especialista en un centro de salud especializado, o cuando quiere ya accede a la universidad terciaria, a la educación terciaria para ir a la facultad, para hacer un trabajo específico. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando ya trasciende la cotidianidad y trasciende los 15 minutos. Las actividades que quedan por fuera de este esquema, para lograr la priorización del peatón por encima del automóvil individual, cuando estas distancias son mayores, es fundamental enfocarnos en el transporte público y en sus mejoras, ya que de su nivel de eficacia, ya sean tiempos, costos, frecuencias, dependerá la captación o pérdida de usuarios del transporte mecanizado. Y esto es real, nos ha pasado a todos. Si el ómnibus pasa en hora y voy cómodo y voy bien, dependo de él. Si el ómnibus no pasa o viene lleno, es muy probable que haga un viraje hacia otro modo de transporte. Pero la realidad es que el transporte público colectivo, y esto es una cita, es la base de todo sistema de movilidad sostenible, principalmente en aquellas ciudades medianas y grandes. En la medida que las largas distancias no permiten los traslados a pie o en bicicleta, es necesario contar con un sistema colectivo que otorgue el acceso necesario a oportunidades y espacios públicos por parte de la población. Por parte de toda la población. A su vez, la opción de caminata o bicicleta no es factible para algunos ciudadanos, no solo por distancia que deben recorrer, sino también por sus propias capacidades. El transporte público es entonces esencial en todo sistema de movilidad como instrumento para asegurar la equidad en el acceso a la ciudad. Ahora bien, así como les hablaba de la narrativa del transporte vehicular y de cómo se había construido esta idea de progreso y de libertad a través del automóvil, empiezan a haber otros discursos y otras narrativas que empiezan a construirse en torno a la reivindicación de los sistemas de transporte de determinadas ciudades como símbolos ¿cómo decirlo? Como íconos y símbolos de representación y de apropiación. Entonces, me interesa hablar de este caso, que es un caso concreto de la ciudad de Berlín, donde se hizo un trabajo de revaloración del transporte público, donde el sistema de transporte público de Berlín, que es el SBW o el BBG, ya no sé, me confundo. El BBG, perdón, la compañía de transporte público de Berlín es la BBG, hizo una operación junto a Adidas para hacer una revaloración del transporte público, y fue un éxito, básicamente. Los titulares decían, por ejemplo, el transporte público está de moda, cómo las nuevas zapatillas Adidas de Berlín se duplican como un viaje gratuito. Estos championes son una colaboración entre Adidas y la BBG, que son homenaje al sistema de transporte público de esa ciudad y que además lo reivindican. No solo toman elementos gráficos en el diseño, sino que incluyen un ticket anual válido de viaje en la lengüeta. Este modelo se agotó en un día. Este modelo está buenísimo porque es como que lleva el diseño en esta mirada como interescalar. Por un lado tenemos el sistema de transporte, el diseño como súper macro de cómo se estructura la ciudad y de cómo nos desplazamos en la ciudad, pero a la vez cómo ese sistema construye identidad y hace que los berlineses se sientan identificados, y a la vez se lleva a una escala de diseño micro, en donde piezas de diseño textil empiezan a reivindicar a este sistema. Y se pueden ver, por ejemplo, no sé, en estos championes, este pattern que aparece acá es el pattern de los asientos del subte. Es como si fuera el pattern del asiento del 121. Estos iconitos que aparecen acá
son los iconos que refieren a las líneas de subte, algunas son cuadradas y otras son redondas, acá no se nota, ahora en la próxima lo van a ver, tiene un corazón amarillo que es el logo de lo que vendría a ser el equivalente al STM de Berlín. Y finalmente, lo más increíble de estos campeones, está buenísimo, es que literalmente esto es un boleto, y es literalmente un boleto, o sea, los boletos de anuales son así, y lo que hicieron es bordarle el boleto al campeón. Entonces, cuando uno se sube al ómnibus, al subte con esto, ya tiene el pase anual. Acá está la referencia que les decía. Y bueno, es como una manera de reivindicar y de poner como en valor a estos sistemas, y de cómo son constructores también de identidad urbana y motivo de reivindicación y de orgullo para muchas personas. Imagínense que acá tuviésemos, no sé, unos pamperos con una STM pegada, porque es como un equivalente. Y bueno, y finalmente la movilidad sustentable es clave, de todo esto que les venía hablando, es clave para darnos acceso a las oportunidades que nos ofrece la ciudad, y por este motivo debe ser concebida como un derecho y garantizarse a toda la población. Existen un montón de reivindicaciones, la movilidad es, en esta clase no lo tengo porque realmente nos llevaría mucho rato, pero si ustedes miran las noticias, cuando se tocan aspectos básicos de la movilidad, se dan las movidas sociales más grandes. Estamos, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace unos años con los chalecos verdes en París, que se decidió subir la nafta, y hubo manifestaciones que dejaron a la ciudad parada no sé cuántos días, o un ejemplo mucho más cercano, o sea, toda la serie de manifestaciones y de revueltas que se hicieron en Chile a principios del 2020, la gota que rebasó el vaso fue el aumento del boleto. O sea, es un tema muy importante, y es un tema que está muy arraigado con el tema o sea, debe ser concebido como un derecho, y se debe reivindicar, y debe ser garantizado a toda la población. Acá tengo un breve resumen porque sé que atomizo y les estoy hablando como muchas cosas, pero básicamente les cuento algunos, esto igual lo tienen después, pero es como una puesta a punto de cuál es la diferencia, como grandes diferencias entre el paradigma clásico del transporte y el paradigma de la movilidad. Puntualmente, y las más importantes, es que, bueno, está centrado en el paradigma clásico del transporte está centrado en la infraestructura, mientras la infraestructura física está centrado en el diseño de autopistas, y en pensar modelos y concretizarlos, y la componente física, material, es lo que impera. Mientras que en el paradigma de la movilidad está centrado en la dimensión social, está centrado en términos de acceso, en cómo yo puedo hacer para que la población pueda acceder a los sistemas que estoy diseñando. Y en esto que venía hablando, el paradigma clásico del transporte está centrado en los desplazamientos. En cambio, el paradigma de la movilidad está centrado en el acceso a oportunidades. No sé, el transporte ve la calle como una vía de tránsito, la movilidad ve la calle como un espacio público. El transporte hace una evaluación económica de costo-beneficio tradicional, o sea, hace un esquema y dice esto sirve, esto no sirve, mientras que la movilidad hace análisis complejos que incluyen externalidades ambientales y sociales, o sea, reconoce los beneficios que pueden haber si se toman decisiones en cierta dirección, aunque la ecuación no sea estrictamente rentable desde el punto de vista económico. Otra de las cosas importantes es que, por ejemplo, el paradigma clásico del transporte está basado en la demanda. Hay más autos, necesito más autopistas, es así, es causal, es más autos, más autopistas, más anchos de calzada, mientras que el paradigma de la movilidad está basado en la gestión. ¿Cómo hago hay más gente, ¿cómo hago para que esta gente se desplace? No tengo que construirle más autopistas, tengo que encontrar la manera de generar transportes multimodales para absorber la demanda. No tengo que seguir aumentando y no tengo que seguir construyendo autopistas cada vez más grandes. Bueno, la clásica, el paradigma clásico del transporte hace una segregación del tránsito, hace una segregación entre el tránsito y peatones, por un lado los peatones, por otro lado el tránsito. Mientras que en el paradigma de la movilidad hay una integración del tránsito de los peatones. Más bien hay un reconocimiento del peatón. En el paradigma clásico del transporte no existe el peatón no se estudia. Los viajes
Y ese es uno de los grandes problemas. En el paradigma clásico del transporte, lo que se estudian es el movimiento y los desplazamientos de los autos, como si las personas que caminan, como si no hubiese un campo de estudio enorme para evaluar cómo nos desplazamos cuando nos desplazamos a pie en la ciudad. Es como muy interesante. No lo voy a leer todo porque está, pero bueno, lo tienen acá para estudiarlo. Si tienen alguna duda o no entienden algo, lo charlamos. Ahora bien, todo esto que les conté, hablamos pila de Estados Unidos porque es como un país paradigmático en temas de esto de la producción y el acceso como hipermasivo al automóvil. Pero ¿qué pasa en Uruguay? Vamos a hablar un poquito de Uruguay. ¿Qué onda? Desde el punto de vista de la dimensión ambiental, el 59% de las emisiones de CO2 en nuestro país corresponden al transporte. Y podría aumentar un 40% el parque vehicular particular y el consumo de gasolinas y emisiones. 40% es lo que podría aumentar el parque vehicular y el consumo de gasolinas y emisiones de CO2 podría crecer un 20%. 40% es muchísimo. O sea, que aumente 40% el parque vehicular es mucho. Imagínense en una ciudad como Montevideo, es casi o sea, es como muchísimo, piénsenlo. También 3 grados es lo que podría aumentar la temperatura a 2100 si no se hacen acciones concretas ahora. Y 0.8 grados es lo que aumentó la temperatura media en nuestro país del 60 al 2015. Perdón, Vicky, te interrumpa. No sé si me escucha ahí. Hay una estudiante que había quedado a hacer Analía, estás ahí, estás levantando la mano y tuviste problemas. Disculpa, Vicky, No, estábamos en la dimensión ambiental. A ver. Desde el punto de vista de la dimensión económica, solamente el 34% del total del gasto de movilidad en Montevideo en el 2017 fue destinado a transporte público. El resto fue destinado a obras de vialidad y gestión del tránsito. $3.200 anuales es el gasto de transporte de los hogares del interior del país, mientras que $4.300 es el gasto anual de los hogares en la ciudad de Montevideo. O sea, es mucho dinero. Y 20 veces más es lo que gastan los hogares con mejores ingresos en transporte que los de menores recursos. Este dato es re interesante, porque esto es un problema, el tema de la concepción de la movilidad urbana y de los modos de desplazamiento que tenemos en la ciudad es transversal. No es un problema de pobres o un problema de ricos, es un problema que afecta a todos. Una familia con muchos recursos económicos de clase alta gasta 20 veces más en desplazarse que una familia de bajos recursos. O sea, también hay un gasto muy elevado en desplazamiento, independientemente de la estratificación económica en la que se sitúe la familia. Y después la dimensión social. Sí. Yo cuando empezó a hablarlo sobre de los 15 minutos y todo el tiempo del peatón de que va caminando o en bici, se me puse a pensar, o sea, ¿no sería más fácil en realidad crear más lugares como hospitales o escuelas o esto que son imprescindibles, vamos a decir, en mayor cantidad distribuidos por la ciudad, que solo haya una y que toda la gente tenga que moverse hasta ahí? Pero si vos te fijás, si ustedes agarran hay muchos lugares donde lo pueden ver. Si ustedes se fijan, las escuelas yo creo que no lo sé bien en el resto del país, pero en Montevideo, me imagino que en el resto del país es igual. En Montevideo, las escuelas están ubicadas en un radio de 8 cuadras, o sea, si vos empezás a hacer agarrás un compás y medís 4 cuadras y le haces círculos a todos los puntitos de las escuelas, te queda que la gran mayoría del territorio está cubierto, cada 8 cuadras hay una escuela. O sea que eso ya existe. Y en cuestiones de salud, es similar, porque vos tenés grandes centros asistenciales, que además no en vano están ubicados todos sobre los grandes ejes de Montevideo. O sea, la mayoría de los hospitales están ubicados sobre Tres Cruces, 8 de octubre, Avenida Italia, porque son las vías de mayor acceso, y están puestos ahí porque justamente están a una distancia de 15 minutos en ambulancia, desde cualquier parte de Montevideo. O sea que eso no es un gran problema. Y además,
existen policlínicas que están abasteciendo, que es otro nivel de atención, y que están también abasteciendo de una forma uniforme al territorio. O sea que si ustedes miran eso ya sucede. Después, claro, varía, porque no es un tema solamente de construir más, sino que es un tema de gestión. Muchas veces vos tenés una policlínica, pero no es de tu centro asistencial. Capaz que vos tenés no sé, por decir algo, un SEM, o tenés un CASMU, y vos te atendés en otro lado. Entonces, ya no cubre, pero en realidad la cobertura territorial es muy uniforme en educación y salud. No, claro, O sea que, yo lo decía más que nada porque cuando empezó a decir que sería ideal lo de los 15 minutos, yo quedé como que, bueno, yo, por lo menos en mi caso en particular, tipo, no cumpliría en nada, porque ponle, para ir al liceo, yo antes, el año pasado, me tomaba un bondi que me quedaba súper lejos, o sea, súper lejos no, pero claro, el ómnibus daba como que muchas vueltas y terminaba llegando a 30 minutos, y también para todo lo demás, tipo, como que todo me queda súper lejos, eso es re entonces, claro, interesante. Eso que estás diciendo es re interesante, y es un poco lo que se trata de problematizar y de cambiar, porque en definitiva, esos 30 minutos son 30 minutos de vida que vos perdés diariamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Puede ser desde un punto de vista de gestión, de cómo hacer para optimizar ese ómnibus que vos te tomás, capaz que da vueltas innecesarias, cómo se podría mejorar el servicio, o puede hablar de un déficit bueno, decir, voy a un lugar que me queda muy lejos porque no tengo servicio cerca. Eso también puede pasar. Pero por lo general, estamos todos muy acostumbrados a no cuestionarnos los desplazamientos y a decir, bueno, si me tengo que tomar, no sé, si tengo que viajar 1 hora para llegar al trabajo, lo hago. Y en realidad, eso es un modelo de ciudad que se construyó y que deberíamos problematizar sobre ella, porque es nuestro tiempo de vida. Y eso no se paga, no se recupera. Trasciende a que uno tenga poca o mucha plata. Es tiempo de vida a cada uno, y hay que reivindicar el derecho a la cercanía y a estar cerca de las cosas que uno quiere hacer. Después, obviamente, cuanto más específicas son, no podemos tener una FADU cada 10 cuadras, pero porque esto ya es específico. La educación terciaria, no toda la población accede, y además no toda la población quiere ir a la FADU, pero sí una escuela, o sí un espacio de cobertura de salud. Entonces, nos ayuda como a pensar eso. También nos ayuda a pensar, por ejemplo, en las lógicas de consumo. Mucha gente capaz que destina 1 hora para llegar a un shopping, y en realidad lo mismo que compra en el shopping lo podría comprar en la centralidad de su barrio. Entonces, es como cuestionarnos un poco todo eso y problematizar. Y por supuesto que hay casos, esto que les decía yo, como el objeto de estudio es el usuario, hay tantos casos como usuarios. Está tu situación, está la de tus compañeros, entonces es muy interesante problematizar y entender cómo nos desplazamos, porque cada uno se desplaza de formas distintas y cada uno tiene lógicas de desplazamiento particulares en la ciudad. Es recontra interesante. También, si esta clase la hubiésemos dado hace 2 años, yo hubiese arrancado preguntándoles cómo llegaron a la facultad. Pero bueno, ahora todo lo que está referido a la movilidad también está puesto como en tela de juicio, porque estamos más inmóviles que nunca, y eso también nos deja como wow. Pero es muy interesante lo que planteás, y da como para seguirlo mucho rato. Capaz que si nos da lo seguimos un poco, pero sigo con esto un poquito. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta antes, rápida? Sí. Disculpa. No, sobre eso que mencionabas del 20%, quería saber, o sea, cómo fue analizado de lo de las poblaciones con más dinero. Si es, porque no sé bien cómo explicarlos, pero o sea, el pasaje en ómnibus es más barato que tener un auto, mantenerlo, y más si tenés más autos y de mejor calidad. Quería saber si eso se veía como que se influyó, o simplemente es un gasto mayor no sé, por otras razones. O sea, el modelo específico no lo tengo, pero está en el documento que se llama Hacia una política nacional de movilidad urbana sostenible. Pero lo que me imagino que pasó es que son datos que salen de la encuesta permanente de hogares, que lo que se hace básicamente es preguntarle a la gente cómo se desplaza.
Y en la mayoría de los hogares, los hogares más pudientes, por lo general la gente se desplaza en un vehículo privado, no toma ómnibus. Y Por eso entonces, digo. claro, O sea, pero por eso, entonces, al no tomar ómnibus, está destinando muchísimo más dinero y está gastando 20 veces más que quizás un hogar de menores recursos que tiene que andar en bicicleta o tiene que necesariamente utilizar transporte público porque no puede pagar un auto. ahí va, está, esa era la pregunta, gracias. O sea, me imaginé que era eso, pero capaz que, no sé, Es había algo bastante que no lineal, es sabía. como que, no sé, si hubiésemos ido a la facultad, a vos y a mí nos dijeran, ¿en qué llegaste? Y vos me dijeras, mira, yo me dormí, me tomé un Uber, me salió 200 pesos. Y yo te diga, yo vine caminando, yo gasté 0. Claro, Es un estudio así. Obviamente no es tan básico, ¿no? Está cruzado con otro tipo de parámetros, pero básicamente la forma de entenderla es esa. Y ahí, quien tiene más recursos gastó mucho más, porque el transporte sigue siendo, o sea, como nos desplazamos, muchas veces priorizamos el tiempo que nos lleva, pero muchas veces priorizamos el tipo de viaje que queremos. Y obviamente que hay un símbolo de estatus asociado al auto. El auto sigue siendo, poder comprarse un auto sigue siendo como un símbolo de progreso y de bienestar económico. Y en realidad, por suerte, en muchas de las ciudades del mundo eso se está revirtiendo. O sea, sí, les falta un poquito, pero cuando hagan el viaje de arquitectura lo van a notar. Ciudades como Nueva York, o cuando se suban a un subte en, no sé, en Alemania o en los países nórdicos, van a ver que, o en Japón, van a ver que el ejecutivo, que te das cuenta que el que tiene un megacelular y un reloj muy caro, va sentado al lado de no sé, de una señora que te das cuenta que va a hacer, no sé, los mandados. El transporte público es para todos, es así. Además, te permite, o sea, tener libertades que, por ejemplo, manejando no tendrías cómo seguir trabajando. O sea, en Alemania sé que la gente a veces, no sé, se lleva 1 hora para ir a trabajar. Si estás en el tren o en el subte, podés seguir o dormir o lo que sea. Sobre todo la gente que se mueve de pueblo a pueblo, que cuando estás en auto no podés andar, estás manejando vos. Como que también tiene otras ventajas, ¿no? Después podemos hablar de todas las bondades que tiene el transporte público, por supuesto, con respecto al transporte. Además, hay todo un tiempo de, no solamente el automóvil no tiene solamente un gasto no es un gasto lineal de combustible, también tiene un gasto de seguro, de patente, de estacionamiento. O sea, hay como un montón de costos asociados al uso de ese modo de transporte, de los que no siempre hablamos. Pero déjenme seguir y seguimos debatiendo sobre esto. Bueno, en la dimensión social, estos datos están muy, muy interesantes. Las mujeres somos las que representamos el mayor porcentaje de inmovilidad, o sea, cuando se llama para encuestar, hay muchas mujeres que ni siquiera salen de su casa. Ahora, este dato ahora es como que queda un poco solapado, porque la realidad es que muchas personas no salimos de nuestra casa, pero piensen que estos datos son del 2017. Y por otro lado, las mujeres somos las usuarias más intensas del transporte público y tenemos mayor cantidad de viajes a pie. O sea, las mujeres básicamente somos las que más nos movemos, a la vez somos las que menos nos movemos, y somos las que hacemos un uso más frecuente y más intenso del transporte público, y también somos las que más caminamos. Otro dato que no va a sorprender a nadie: los tiempos de viaje al trabajo en ómnibus son mayores para los niveles socioeconómicos más bajos. ¿Sí? Esto no va a sorprender a nadie. El 69% de los viajes de las mujeres están asociados al cuidado. Este dato es re importante, este dato es muy interesante. ¿Se acuerdan que hablábamos del hombre genérico que iba de los suburbios, de su casa en los suburbios al trabajo? Bueno, el transporte público en su mayoría lo utiliza mujeres que hacen viajes que no son pendulares, no es que van de su casa al trabajo, van de su casa al trabajo, pero antes van de su casa a llevar al hijo a la escuela. De la escuela van a acompañar a su tío al médico. Del médico se van al trabajo, del trabajo se van a hacer los mandados, de hacer los mandados se va a buscar al hijo, lleva al hijo a la escuela, va a buscar al hijo al gimnasio. O sea, las mujeres hacemos viajes de cuidado. Y somos las que más usamos el transporte público. O sea, son un montón de datos que son muy interesantes.
¿Y esto qué significa? Significa que los viajes que hacemos suelen ser encadenados y son muchísimo más complejos que los que se preveían en la movilidad, en el paradigma clásico del transporte, que era un hombre que iba al trabajo y volvía. La mujer que usa el transporte público no va al trabajo y vuelve, hace un montón de viajes encadenados. Y después otro dato que también está bueno es que el 40% de la población de nuestro país no tiene medio de transporte propio. Pero bueno, no todos son pálidas, hay algunas buenas noticias. Yo sé que esta clase está medio Montevideo centrista, pero bueno, es donde yo vivo y es donde estoy haciendo la tesis, entonces tengo un poquito más de información sobre este departamento. Pero bueno, Montevideo tiene algunas buenas noticias, y es que, por ejemplo, en este mapa sí podemos ver que hay un montón de bicicletarios ya instalados, hay varias bicisendas, hay muchos kilómetros de bicisendas ya activos, hay ciclovías, y por suerte hay calles de 30 km/h también, que son como, esto es como la demanda más fuerte que hay desde el punto de vista de ciclistas, por ejemplo, porque son esas velocidades son en las que el automóvil convive de la mejor manera con los ciclistas. Cuando los autos van muy rápido es muy peligroso para el auto, pero también es muy peligroso para el ciclista. No sé si conocen esta ciclovía, que es bastante importante y que cose una buena porción de ciudad céntrica, que es la ciclovía del eje de Italia, que está muy buena. Después otra buena noticia es que en Uruguay el 98% de la matriz energética es renovable, que está bueno. ¿Cuánto? Otra buena noticia es que están existiendo marcos normativos y hay buenos antecedentes desde el punto de vista de ordenamiento y de generación de políticas que están empezando como a trabajar en estos temas. Acá tienen como un breve resumen, si se copan, les interesa, están acá y estos documentos están públicos. Y después este tipo de iniciativas que también hablan un poco de esto, que tocan tangencialmente al tema de la movilidad, porque básicamente lo que hacen es como interpelar al nomenclátor de la ciudad. Este proyecto, no sé si lo conocen, se llama Mujeres con Calle, y trata como de que, bueno, todas las calles de Montevideo por lo general son destinadas a hombres, y es reivindicar el rol de la mujer en la ciudad, pero también poner de manifiesto y problematizar sobre el género en el espacio público y en el espacio de calle. O sea que es un dato que, si bien parece tangencial, hace mucho a esto del discurso de lo que venimos charlando hace un rato. A ver. Bueno, y ya para terminar... Una pregunta. Sí. Porque lo decías de las ciclovías y eso en Uruguay, eso es una buena noticia, pero entonces, por ejemplo, ahora las obras que se están haciendo para agrandar las calles, eso sería malo, ¿no? Porque se está haciendo pensando en que haya más automóviles. Bueno, en realidad no todo es malo. ¿Estás hablando de Avenida Italia? Sí, en varios lugares ahora esas que se están agrandando. Bueno, en algunos casos sí es una noticia contradictoria, porque por un lado vos ves políticas que reivindican el uso del transporte público y reivindican el uso de la bicicleta, y por otro lado ves que se está haciendo todo lo contrario, se está dando más espacio de calle. Pero por otro lado, como les decía, es una problemática compleja. Y la movilidad urbana no supone que no haya más autos. Lo que supone es que haya un equilibrio, que haya una relación y una proporción mucho más adecuada. Entonces, también hay muchas calles que se están ensanchando para que se pueda poner ciclovías entre medio de las dos vías de la calle mismo. Bueno, también hay que ver cuál es el modelo, cuál es el proyecto de calle, qué es lo que busca. En algunos casos es simplemente agrandar la calzada, que eso sería lo contradictorio, y en otros casos es justamente un nuevo modelo de calle que no solamente piensa en la calzada, sino que también piensa en qué pasan las veredas, si se destina al lugar si hay una bicisenda, si hay una ciclovía, cuál es el espacio, porque pensar en la calle no es simplemente pensar en la calzada, es pensar en las veredas. ¿Qué espacio de vereda estoy diseñando para que el peatón circule seguro y cómodo? Porque hay muchas calles de Montevideo donde los peatones no circulan de esa forma, y que incluso garantizar que sean accesibles, que una persona con problemas de
de movilidad pueda caminar sin partirse la cabeza con una baldosa, o que una persona con baja visibilidad pueda desplazarse segura. O sea, hay un montón de componentes que hay que tener en cuenta. Por eso es una problemática compleja y tiene que ser abordada desde muchos lugares. No hay una solución concreta, no hay una solución mágica. Hay un montón de buenos ejemplos a estudiar y a entender y a problematizar y a ver si aplicarían a nuestra ciudad, y es un poco de lo que les quería hablar ahora, pero no hay soluciones mágicas. Como todo problema complejo, tiene que ser abordado desde múltiples aspectos y desde múltiples escalas. Entonces, bueno, para llegar un poquito a la reflexión final de la clase, a mí me interesa un poco pensar, ¿no? o reflexionar sobre cómo la pandemia, porque a todo esto estamos en una pandemia, nos demostró cómo los viajes clásicos que las personas realizamos en la ciudad para ir a trabajar o estudiar o realizar compras, que usualmente son en los que se piensa cuando se diseñan las redes de desplazamiento, no son las únicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de pensar y diseñar la movilidad sustentable. Los desplazamientos a pie, los paseos por la ciudad, los recorridos cortos de esparcimiento y los circuitos deportivos tienen la misma importancia que los primeros, y es fundamental empezar a pensar nuestras ciudades bajo un nuevo enfoque que los contemple de manera seria. Esto que les decía, ¿no? No solamente pensar en las calzadas, es pensar cómo diseño vereda, cómo diseño espacio, cómo creo en definitiva espacio público, que esto es una cosa que a nosotros como arquitectos nos tiene que interpelar. Pero bueno, a modo de reflexión final, lo más interesante del estudio de la movilidad sostenible, a mi parecer, es lo incierto e impredecible de su futuro. Porque los avances tecnológicos, la preocupación por el medio que nos rodea y las conquistas sociales preparan un campo fértil para la exploración de ideas innovadoras en un horizonte que no es tan lejano. Y yo los invito a ustedes, como futuros arquitectos, a pensar cómo pueden contribuir en el devenir de las ciudades y los desplazamientos que ellos hacemos, que para mí es un ejercicio muy, muy, muy estimulante. Así que dejamos, eso es todo. Y nada, les dejo la clase si la quieren. Dejo para compartir. Ay, vi que alguien, perdón, que alguien levantó la mano. Perdón, soy yo de vuelta. Perdón Sí. que no prendo la cámara, es que por temas de wifi no puedo. No, pero también te iba a preguntar si el problema de de la gentrificación, creo que se dice, o de como de movimiento social, no influye mucho también en el sistema, o sea, en la movilidad, ¿no? Porque si sigue pasando lo que está pasando ahora, de que la población más pobre tipo termina más en las ¿cómo se dice? Frontera no es la palabra. O sea, menos que la gente con más plata, digamos, cada vez está más en el centro, y la gente con menos Periferia, plata. puede ser. Eso, gracias, no me salía. Como que el problema se sigue agravándose, ¿no? O sea, la gente con más plata sigue usando auto para moverse, porque bueno, para moverse en espacios más chicos, y la gente con menos plata tiene que tomarse 3 bondis para llegar a trabajar, porque tampoco es algo que uno pueda elegir, ¿no? O sea, siento que capaz que es algo que también habría que, no sé. Primero que nada, ¿la gente con más plata está más en el centro? ¿O la gente con más plata está cada vez más lejos del centro? Ah, bueno, eso en realidad, no sé, es Creo algo que se refiere a algo que hablamos en una clase, de que como el valor del centro es más caro ahora, entonces la gente con menos recursos como que no puede vivir en el centro. Eso, por supuesto, hay operaciones de expulsamiento de población vulnerable con el aumento del costo del suelo, que expulsa a la ciudad, a cierta población de la ciudad que es vulnerable, la expulsa a la periferia. Por supuesto, esa gente queda sumamente vulnerable. Y eso lo que hace también es que se vacíe, que haya muchos lugares vacíos también, porque en realidad no hay nadie viviendo, pero nadie lo paga tampoco. También. Y eso es un problema, además eso es un problema muy específico de la ciudad de Montevideo. Si estuviésemos hablando de Buenos Aires,
En Buenos Aires este fenómeno no se da, pero en Montevideo sí, Montevideo es una ciudad muy porosa, tiene su centro bastante vacío. Alguien más levantó la mano. Sí, ¿Sí? profe, le quería preguntar si hay algún proyecto o algo de hacer un subte en Montevideo. No, no hay un proyecto de hacer un subte en Montevideo. Hay varias cosas, pero todo es en el campo del anteproyecto. Hay como un gran mito urbano que yo perseguí durante mucho tiempo, porque estaba convencida que era cierto, pero nunca lo pude corroborar, o sea que es un mito, me parece, que se empezó a dinamitar abajo de la plaza del Entrevero, pero el suelo, eso es el final de la Cuchilla Grande, es muy rocoso y que era una inversión muy, muy grande, entonces se desestimó porque era una inversión carísima para la ciudad de Montevideo. Un subte es una inversión muy, muy cara en cualquier país del mundo. Implica, en esto de las ecuaciones de rentabilidad y qué sé yo, implica una carga que nosotros no tenemos, o sea, económicamente no es viable en nuestro país. Pero está ese mito urbano de que se intentó y que no se pudo, pero es un mito. Yo eso nunca encontré documentación concreta que dijera eso. Perdón. Perdón. Mi- Yo había escuchado algo de que iban a ser tipo, no como ferrocarril, sino tipo buses conectados que hagan un cierto recorrido a ciertos horarios, pero como si fuera todo un trencito de buses. Bueno, ese proyecto estuvo muy comentado. Como yo les hablaba hace un rato, les decía que la movilidad es algo como que todos tenemos muy naturalizado y no lo problematizamos, pero por otro lado es un campo de disputa muy fuerte y suele ser un eje de maniobra política muy grande. Y este tema de lo del trencito que decís vos, si bien yo entiendo, es el tema del eje de Avenida Italia, del que estuvo muy mencionado en las campañas políticas con las elecciones departamentales. Varios candidatos hablaron de este tema, pero bueno, por ahora se habló. Disculpe, en mi ciudad había salido un proyecto de una empresa extranjera en el que planteaban la idea de crear un transporte tipo tren, porque acá hay mucho lo del comercio, los free shops y demás que vienen, yo vivo en Rivera y viene todo desde el puerto de Montevideo y la idea era hacer de forma más eficiente y más rápida la llegada de los productos a la ciudad, pero porque el negocio de transportistas es bastante importante, al final no salió el proyecto porque se iba a perder todo lo que era esa parte de los camioneros y demás y se iban a sacar muchos empleos con la Bueno, propuesta ahí ya no estamos hablando estrictamente de movilidad urbana, sino que estamos hablando como ya de es los otra escala, intereses. ¿no? Ya no, pero digo, ya no estás hablando de escala de ciudad, sino que estás hablando de una escala más regional. Sí. Porque estás hablando de una conectividad entre Rivera y Montevideo. O sea, ya es otra escala, y ahí son otras las lógicas que juegan. Por lo general, ese tipo de transporte nunca está pensado para pasajeros, siempre es de carga. Exacto, sí. Y los pasajeros son como una cosa colateral. Por lo general los diseños de redes ferroviarias no están concebidos desde el transporte de pasajeros, menos en un país como el nuestro que tiene una población tan reducida. No vendes pasajes para aguantar la inversión. Y por otro lado, lo que vos decías, que, bueno, conflictos de intereses y agendas y lobbies. En este caso, tenés todo un gremio de transportistas muy fuerte que se opone a eso porque obviamente hacer un viraje hacia otro modo de transporte los pone en una situación de desventaja. Cuando en realidad el tren, más allá de su inversión inicial, es muchísimo más elevada, desde el punto de vista ambiental es muchísimo más eficiente. El tren es más barato y el tren no genera la misma contaminación que genera un camión, además de que el tren carga mucho más. Pero esos son otras discusiones. Profe, Sí. ¿qué opinás del quite de cajeros ¿cómo es esto? Ay, en los Los peajes.
¿En No, en los qué? peajes. En los peajes. El quite de cajeros, que hay tremendo quilombo porque va gente al Ahora está automatizado. profesor. Sí. Pero ¿qué Eh, opina usted? Que em, Desde el punto de vista desde la clase, técnico, digo, de lo no, que o sea, sería a la... ver, como todas las problemáticas es compleja y si lo pensamos desde una óptica de la sustentabilidad, debería ser abordada desde las componentes que constituyen a la sustentabilidad. Entonces, quienes toman la decisión de sacar esos puestos de trabajo, lo están haciendo en base, generan un viraje tecnológico, dicen yo puedo hacer una nueva tecnología que con el telepeaje puedo prescindir de este puesto de trabajo. Desde el punto de vista económico es una ecuación que cierra. Desde el punto de vista social no cierra porque hay gente que pierde su trabajo. Y desde el punto de vista ambiental habría que analizarlo, habría que analizar cuál es el costo que eso tiene, cómo se produce, qué es lo que genera, no sé, es complejo. Y después habría que pensarlo desde el punto de vista de la experiencia del usuario, si le hace o no le hace a la experiencia, si optimiza algún tiempo. Yo la verdad no tengo ningún dato como para decirte, no, es lo mejor que le pasó a las rutas nacionales, o decirte, no, es una macana. La verdad es que no tengo datos. Lo que los invito siempre a tratar de problematizar sobre ciertos aspectos en una mirada integral y pensar, porque muchas veces se tiende a pensar que cuando cierra la ecuación o se aceleran los tiempos, con la movilidad muchas veces se suele pensar, y esto es un fenómeno que lo van a ver hasta en los discursos que parecen los más sustentables, se tiende a pensar que hacer que un modo de transporte sea más rápido es lo mejor, y se tiende a pensar que si es eficiente energéticamente hablando, también es lo mejor. Y a mí siempre me parece que hay que hacer el ejercicio de pensar, imagínense que mañana, no sé, China dice, yo pago una inversión y pongo un tren bala que va de Montevideo a Maldonado. Buenísimo. Y que no contamina. Buenísimo, espectacular. Sí, pero el pasaje sale $3.000. No es tan buenísimo porque lo va a poder usar solamente una franja de la población muy concreta. Y vos estás usando espacio público, le estás sacando esa porción de espacio público a la población para que solamente un porcentaje muy pequeñito de población pueda hacer uso. Entonces, sobre todos los problemas hay que tratar como de encararlos con distintas lógicas, con distintas miradas, como para entender cuál es el alcance de la situación. Alguien más levantó la mano, me parece. Yo. También hay conflictos de intereses en el tema del transporte urbano. Y son marcados. O sea, porque, por ejemplo, yo pienso que acá en la ciudad podría haber una mejor diversidad de cuanto a transporte público. Acá solamente en transporte público son ómnibus y taxis. En otros países tenés trolebuses, tranvías, que inclusive acá en Montevideo ya hace unos cuantos años había trolebuses. No sé por qué cuestión lo sacaron, pero sin embargo acá como que no sé si debía a cierto interés de cierta empresa que conocemos todos, o vaya a saber por qué. Siempre es como que siempre es un grupo que marca cómo tiene que ser la estructura del transporte, el precio del mismo y todo lo que lo rodea. Y también destaco que la red de transporte en cuanto a líneas de ómnibus sigue siendo la misma de hace más de 50 años, inclusive con menos líneas de ómnibus. Yo creo que lo que vos decís son opiniones, pero que además deberían ser tomadas, si ese es el análisis que vos vas a hacer con respecto a la situación, al estado actual de transporte, si te vas a poner a estudiarlo, deberías tomarlo como un dato más, porque eso también hace al sistema, entonces lo podés considerar de ese lugar. La realidad, si vos consideras que esa es la realidad, podés arrancar a hacer un análisis de ese lugar, pero y tomar que eso es un dato de la situación en la que estás.
Sí, sí. Una pregunta. El transporte que está en manos de varias personas multitudinarias, es decir, para llegar a comer esa gran cantidad de personas, ¿en qué ámbito caería mejor? ¿En un ámbito totalmente público que los estados tengan que dirigir su esfuerzo para ellos dirigir cómo es el transporte? ¿O en el ámbito de empresas que puedan competir entre ellas para regular todo el transporte mismo? Esa discusión es re compleja, es re interesante, y por lo general lo que se hace es, hay una gestión público-privada. Porque de pique, el transporte público en todo el planeta da pérdida. No es una ecuación rentable y funciona mejor o peor en la medida de las subvenciones que los gobiernos otorgan para que el sistema funcione. Porque por un lado, existen privados que son los que lo llevan a cabo, existe el gobierno, porque el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar el derecho al desplazamiento. Vos no puedes tener a la población inmóvil porque están perdiendo derecho a ciudad. Entonces, es complejo, y las gestiones por lo general son público-privadas. Y habrá ejemplos más felices y habrá ejemplos menos felices, pero es un tema re candente el que estás preguntando. Y muy complejo como para charlarlo ahora, pero sí. ¿Alguien más? Perdón, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí. Tenemos que ver el práctico también, chiquilines. Entonces te la dejo para después. No, si querés, mientras vamos abriendo, pero lo que les digo es que quedan 2 minutos y tenemos que explicar el práctico. Perdón, rapidito. Si es viable, si crees que es viable poner tranvías en Montevideo, por ejemplo, en vez de subte o... Mira, desde el punto de vista técnico yo no te lo sé decir, porque yo no hice un estudio de viabilidad, pero sí me parece que nosotros desde nuestro rol como arquitectos, como planificadores, podemos estudiar, podemos proponer y podemos pensar la ciudad de muchas formas y tratar de llevarlas a cabo. Me parece que siempre desde un punto de vista responsable, no volaseando. Si vamos a pensar una ciudad que se articula en base a tranvías, estudiarlo en serio, con las herramientas que nuestra disciplina nos da, y después, bueno, encontrar los ámbitos para tener ese debate y ver qué sucede. Eso es lo que te puedo decir. Ok, muchas gracias. No, por favor. Bueno, si terminaron las preguntas, muchas gracias. Muy buena la presentación. Gracias a Muy ustedes. lindo. Y vamos a compartir ahora, comparto, Pablo, el... Dale. Ahí lo ven. Esta es la consigna del eje movilidad de la clase de Victoria. Y en realidad, al igual que lo que fue la clase pasada, que nosotros les proponemos 3 situaciones donde ustedes deben encontrar un ejemplo para compartir en el práctico y para entregar. Las 3 situaciones son un intercambiador modal, sistema de transporte público o una solución de movilidad activa. Tengan en cuenta que cada grupo de 6 debe repartirse de tal manera de no coincidir en las situaciones, y que reconozcan siempre la mirada sobre la movilidad sustentable, ¿no? Que fue todo lo que vimos hoy. Justificar de alguna manera, bueno, por qué lo eligieron y por qué ese ejemplo es de modalidad sustentable. Y se sugiere, y acá es importante también que lo estuvimos viendo en los prácticos, siempre contextualizar el ejemplo que elijan, ¿no? Contextualizarlo en el sentido, bueno, de dónde es, de qué lugar, de qué año, cuáles son los actores que intervienen y los beneficios de la acción, y citar las fuentes, ¿no? La lámina de la bibliografía siempre es importante. El formato de entrega, igual que como venimos haciendo hasta ahora, como hicimos la vez pasada en realidad, porque ahora ya estamos en los equipos de 2 integrantes. Cada equipo de 2 presenta una situación, o sea que en el equipo de 6 están las 3 situaciones planteadas. No se puede repetir las situaciones, 5 diapositivas, y la fecha de entregas es el miércoles.
el miércoles 16 de junio hasta las 12. Y bueno, lo mismo como nombrar los archivos, que es la situación, por ejemplo, intercambiador modal, B2, Pérez García. Esto es para, de ahora en más, los prácticos van a tener este formato, así que nos iremos acostumbrando a él. ¿A qué se refiere con intercambiador modal? El intercambiador modal es un edificio que lo hace es cambia de modo de transporte. Por ejemplo, viene un tren y te vas en ómnibus, o llegás en bicicleta y te vas cambia, es un intercambiador modal. Vos en esos puntos, ¿entendiste? Ahí, Sí, gracias. Modal va por el lado del modo Una terminal. de transporte. Una cosa, yo ¿Cuenta claro, como no eso? tiene por qué ser un edificio, puede ser un dispositivo. También. Yo no ¿Y entendí con eso, movilidad profe. activa a qué se refería? La movilidad La activa 3. Modalidad que estás usando, ¿no? La movilidad activa es la movilidad que no consume combustible. La movilidad activa es lo que se hace a tracción de sangre, digamos. Es caminar, es desplazarse en bicicleta, es desplazarse en skate, en longboard, en patineta, en monopatín, etc. Dale, Puede gracias. ser Y, de y nos cualquier tendríamos que lado, centrar ¿no? en ciclovías y esas cosas, por ejemplo. Y ustedes ahí eligen un proyecto, puede estar construido o puede ser un proyecto que no esté realizado, pero que esté pensado en estos términos que nos quieran mostrar. Eso es como venimos haciendo, y no tiene por qué ser de Uruguay, puede ser ejemplos regionales o ejemplos internacionales. Recuerden que no pueden, dentro del grupo de 6, no pueden repetir la situación, ¿no? Una red de ciclovía podrá ser uno de movilidad activa, puede ser perfectamente. Preguntan varios si el jueves que viene tenemos clases. De confirmarse el paro del PIT-CNT, nosotros como docentes no trabajamos, o sea que no habría clase. ¿Los grupos se pueden resamblar? Es decir, No. dentro de Los subgrupos. los mismos grupos que entregaron ahora siguen trabajando lo que queda del semestre. Si no, Hasta para final nosotros del es semestre. imposible la evaluación. ¿Ningún grupo de práctico tiene clase el jueves que viene? Ninguno. Si hay paro, ¿no? Obviamente. Si hay paro general, no hay clase. O sea, no solo de esta materia, sino de todas, del jueves. Sí, o sea, el gremio docente para, si el PIT-CNT para 24 horas, ADUR, que es el gremio docente, para 24 horas. Ok. Igual entregamos el Nos miércoles. preguntaba por si algún docente no había. Igual el miércoles tienen que entregar. Igual eso es porque esta materia justamente, o sea, la mayoría de los docentes se adhieren al paro, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. O sea que puedo llegar a tener clases de otra materia. Supongo que no. Por lo general la facultad no da clase cuando hay paros generales. Por lo general no da clase cuando hay No paros da generales. clases, no. No da clase, no es por lo general, no da clase cuando hay paros generales. Bueno, ¿alguna duda más? Nos quedamos que alguien pidió que nos quedáramos, esperamos, pero bueno, los demás. Bueno, hasta luego, gracias. Pasen bien. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 91 todavía. Yo tengo una pregunta, pero o sea, no, ya lo preguntaron hoy, pero yo no estaba todavía. Creo que no lo contestaron, no estaba cuando lo contestaron. ¿Cuándo vamos a saber cómo nos fue en el parcial? No antes de 10 o 15 días. 2 semanas. ¿Y está Alicia? Alicia no. Ah, está, bueno, está. Porque era una cosa de mañana, pero está. Gracias. No, Alicia no, en este semestre no está Alicia. ¿Qué? Con la consigna. No, que en este semestre Alicia no está en el curso, participa en el segundo semestre.
pero la otra vez estaba. Sí, porque dio la clase. Al principio, digo. No O sea, sabía. ella es responsable del curso, sí, participa en las reuniones y todo, pero no está en la, en la docencia directa, no, en este semestre no está, nos turnamos. ¿Y cómo vamos a hacer para mandarle un mensaje? Perdón, porque yo no entiendo cómo funciona la plataforma todavía. Pero por la materia esta, pero el mensaje por esta materia. El mensaje es para ella porque yo seguramente no puedo asistir a clase mañana. Pero es de natural. Sí. Y bueno, y entrar a la plataforma de natural y claro, y se lo mandás desde el curso de natural. No me aparecen docentes, pero Esperá también